Sí, doctora, muchas gracias. Listo. Pues a manera de introducción, el trastorno neurocognitivo mayor por enfermedad de Alzheimer, sabemos que es un trastorno neurodegenerativo que está caracterizado por placas extracelulares que contienen beta-amiloide y ovillos neurofibrilares intracelulares que contienen tau o agregados de tau. Esta enfermedad va a tener manifestaciones múltiples. Normalmente la conocemos como que suele ser de tipo amnésico, sin embargo, también hay presentaciones no amnésicas. Su gravedad va a ser variable, pero va a tener una magnitud suficiente para afectar la independencia y la vida diaria. Esta va a ser una de las características o la característica central que la va a diferenciar del trastorno neurocognitivo leve y se va a caracterizar por tener un inicio gradual, una progresión continua con síntomas y signos amnésicos principalmente, pero ya vimos que también pueden ser no amnésicos, que va a ser el fenotipo clínico prototípico. En cuanto a la epidemiología, actualmente se sigue considerando que es la causa más común de demencia y sin embargo rara vez se va a presentar de forma aislada. Generalmente, actualmente muchos de los artículos dicen que los casos mixtos de demencia mixta van siendo la mayoría una vez que se les hace estudios post-mortem. Son raros los casos que son de una etiología única completamente. Y es importante porque se espera que la prevalencia de la demencia por cualquier causa aumente a 113 millones para 2050 en todo el mundo. Ya veíamos en la clase anterior que se está convirtiendo en un problema de salud pública importante a nivel mundial y de allí la importancia de saber diagnosticarlo de manera oportuna. La prevalencia va a seguir aumentando, la incidencia ha disminuido en países de ingresos altos. Sin embargo, esto no se ha visto de manera igualitaria en pacientes en países en desarrollo y la prevalencia de demencia amnésica clínicamente diagnosticada, es decir, sin biomarcadores o sin patología post-mortem, va a aumentar de menos de 1% en personas de 65 a 69 años a incluso 7 u 8% en personas de 80 a 84 años y hasta el 27% en los pacientes de 90 a 94 años. También anteriormente veíamos que la edad es un factor de riesgo y como vemos en la epidemiología, pues conforme va aumentando la edad, va a ser mayor los casos de incidencia de esta patología. Entonces va a ser un problema importante para los pacientes adultos mayores y pues tanto para nosotros como geriatras. Y este es un artículo muy interesante que aunque es del 2019 nos habla de la proyección de los casos que va a haber de pacientes con demencia de tipo Alzheimer. Si bien lo divide por continentes y en Centroamérica se ve que para el año 2019 había 815,000 casos de pacientes con este diagnóstico y que para el año 2050 van a ser más de 2 millones, con un porcentaje de aumento de 221%. Entonces, estos casos van a ir aumentando, la incidencia va a ser cada vez mayor conforme haya más adultos mayores y siendo la edad uno de los factores de riesgo más importantes, pues vamos a tener que enfrentarnos a realizar estos diagnósticos y a manejar en estos pacientes con un número cada vez mayor de casos. Y bueno, estas son las 10 afecciones más comunes o responsables del mayor número de muertes en pacientes para el 2019, donde la demencia ocupaba el lugar número 5, actualmente ocupa el número 6, pero a diferencia del resto de las patologías, por ejemplo, como la cardiopatía isquémica, la diabetes, los CVCs, el EPOC, la demencia es la única patología que no tiene un tratamiento establecido para modificar la enfermedad. Entonces, pues es uno de los problemas que están siendo cada vez más trascendentales. En cuanto a la etiología y la genética de esta patología, hay diferentes formas en que se puede manifestar o se puede presentar. Está la enfermedad de Alzheimer de origen familiar, que se debe a mutaciones en los genes de la proteína precursora de amiloide que se encuentra en el cromosoma 21, que si bien recordamos también los pacientes con síndrome de Down tienen alteración en este cromosoma. Por eso estos pacientes son propensos o tienen mayor propensión a padecer este tipo de enfermedad de Alzheimer de origen familiar que se presenta en pacientes más jóvenes. También se debe a mutaciones en el gen de la presenilina 1, que se encuentra en el cromosoma 14, y el gen de la presenilina 2, que se encuentra en el cromosoma 1. Pero estos son menos del 1% de los casos.
Esta presentación generalmente se da en pacientes a edades jóvenes, puede presentarse desde los 20 años, pero el promedio de presentación está entre los 46,2 años. Está también la enfermedad de inicio temprano, que va a aparecer antes de los 65 años, que también representa menos del 5% de los casos y van a tener una presentación atípica y un curso agresivo. Generalmente estos pacientes suelen fallecer en menos de 10 años del diagnóstico de la enfermedad. Y la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, que son normalmente los casos que mayoritariamente vemos, que es la esporádica, aunque sí tiene cierta implicación genética, no hay un gen principal que la esté ocasionando, sino que es multifactorial y los genes asociados son el ApoE y otros casi 30 genes y otros muchos más que actualmente se están estudiando. Para los homocigotos de ApoE se sabe que hay un riesgo mayor de 12 veces de presentar la enfermedad y para los heterocigotos un riesgo mayor de 3 veces. Sin embargo, también hay genes que pueden proteger para padecer la enfermedad, que es el ApoE 2 o ApoE2, que se asocia con el menor riesgo de padecerla, incluso puede tener un efecto protector. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se genere el trastorno neurocognitivo mayor por enfermedad de Alzheimer? Los podemos dividir en modificables y no modificables, siendo los no modificables la edad, el factor de riesgo más importante. Las contribuciones genéticas que ya comentábamos, por ejemplo, pacientes con síndrome de Down, porque ya decíamos que estos pacientes tienen el triple de riesgo de padecer la enfermedad. Y están los factores de riesgo modificables, como factores metabólicos, la deprivación sensorial, que el paciente no vea, no escuche, pacientes con lesión cerebral traumática, es decir, traumatismos craneoencefálicos persistentes, por ejemplo, los pacientes que se dedican al boxeo o algún otro deporte tienen mayor riesgo de padecerla, alcoholismo y tabaquismo o alguna otra toxicomanía, el sedentarismo, la depresión, el aislamiento social, la baja educación o baja escolaridad también lo es. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer esporádica, son múltiples los factores de riesgo que se van a presentar para que esta enfermedad se pueda desarrollar. En cuanto a la fisiopatología, que es una de las partes más en estudio, porque se está tratando de buscar terapias o comprender un poquito mejor la fisiopatología para encontrar terapias modificadoras de la enfermedad. La teoría principal en cuanto a la fisiopatología, pues es la proteinopatía, que nos habla de la hipótesis amiloide, la agregación y diseminación de tau. Sin embargo, actualmente se sabe que no son las únicas causas que pueden generar la enfermedad, ya que aunque se han desarrollado fármacos modificadores de la enfermedad, se ha visto en los estudios que aunque disminuyan la carga de estas proteinopatías, muchas veces no cambia la historia natural de la enfermedad o no revierte al estado cognitivo previo del paciente, lo que ha hecho que se hagan más investigaciones y se fundamenten todavía más estas teorías de que no solamente tiene que ver la proteinopatía, sino algunas otras cosas que están sucediendo y que falta a lo mejor que se descifren más. Por lo tanto, hay más teorías que es importante que conozcamos. Está la teoría inflamatoria vascular, que tiene que ver con la activación de la microglía y los astrocitos, con la pérdida de la integridad de la pared vascular, lo que va a llevar a una nueva teoría que es la hipótesis mitocondrial y oxidativa, que ya vamos a hablar de ellas más adelante. Está también la teoría o hipótesis infecciosa o hipótesis de cerebro-intestino, donde dicen que la translocación bacteriana genera una activación inmune que puede hacer que los pacientes sean más propensos del desarrollo de la enfermedad, y la teoría metabólica genética, que nos habla que las comorbilidades, el estilo de vida, el descontrol, el sedentarismo, los factores de riesgo genético van a fungir o van a interactuar para que la enfermedad se desarrolle. Actualmente se sabe que todas tienen cierto porcentaje de participación en cada uno de los pacientes, no de manera homogénea, al contrario, se sabe que cada una de estas teorías o de estas corrientes fisiopatológicas van a tener mayor o menor importancia en cada uno de los pacientes, pero que no va a ser solo una la causante de la enfermedad, sino una interacción de varias cosas. En cuanto a la teoría principal o la más importante es la teoría proteinopática, que nos habla que la enfermedad de Alzheimer se va a dar por un trastorno de disfunción sináptica que va a abarcar fallas del sistema de circuitos corticales, moleculares, celulares y de macroescala. Para eso hay que comprender que hay lesiones positivas en la enfermedad de Alzheimer y lesiones negativas. Las lesiones positivas se van a observar mediante microscopía
y se refiere a la presencia de ovillos neurofibrilares que contienen tau, placas de beta amiloide, glía activada o endosomas agrandados, y las lesiones negativas, que son mecanismos encubiertos que no los podemos ver a simple vista, pero que se refiere a la pérdida de la homeostasis sináptica, las neuronas o la integridad de la red neuronal. Esto va a llevar a que tengamos 3 puntos claves en la fisiopatología, sobre todo en esta teoría proteinopática, donde va a haber una presencia de moléculas críticas, que va a ser el beta amiloide y la proteína tau, que van a generar o ocasionar una protostasis disfuncional y la pérdida de la homeostasis sináptica, que nos va a dar la clínica de la enfermedad de Alzheimer. Puntos claves de esta teoría que debemos entender, o de estas moléculas críticas: el beta amiloide, que es una de las principales cargas fisiopatológicas y a donde mayormente se han dirigido los nuevos estudios para tratar de encontrar tratamientos dirigidos modificadores de la enfermedad. Pero, ¿qué es la proteína beta amiloide? Esta proteína se va a derivar de la proteína precursora de amiloide, que es la APP, que su congregación o la agregación más bien va a dar lugar a placas seniles que se van a clasificar mediante el esquema de Tal, que vamos a ver más adelante. También se puede presentar mediante placas difusas, lagos amiloides difusos y bandas subpiliales, y placas neuríticas, que van a estar caracterizadas por neuritas gruesas que se van a clasificar mediante el esquema de Seurat, que ya vamos a ver también más adelante. En cuanto a la proteína tau, que también es una molécula crítica, esta va a derivarse del gen MAPT, que se va a encontrar en el cromosoma 17. Su participación normal es la estabilización de los microtúbulos neuronales. Sin embargo, cuando esta proteína está hiperfosforilada, o más bien fosforilada de una forma anormal, esta proteína va a tender a agregarse, dando lugar a ovillos neurofibrilares, neuritas y hebras de neurópilo, que se van a clasificar mediante el esquema de Brack y Brack, que también ya lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, estas son las moléculas críticas de la enfermedad de Alzheimer: la proteína tau y el beta amiloide. Y la manera en que se van a ir agregando y van a irse localizando a nivel cortical, que va a ser principalmente en el lóbulo temporal medial, en las regiones isocorticales de la región temporal, parietal y lóbulos frontales, son los que van a dar las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad. Es decir, la agregación en estas áreas va a describir la clínica que presenta el paciente en las etapas iniciales de la enfermedad. Cuando esta propagación de estas moléculas críticas se expande a otros niveles corticales, es cuando ya va a estar el paciente en una etapa avanzada de la enfermedad. Y bueno, antes de hablar de beta amiloide o de tau, hay que comprender cuál es el mecanismo por el que se genera. Empezando por el beta amiloide, pues hay 2 vías para generar esta proteína patológica, que está la vía no amiloidogénica, que es en la sección A, y la vía amiloidogénica, que se encuentra en la sección B. Como ya les había comentado previamente, el beta amiloide se va a generar de la proteína precursora de amiloide. En la vía no amiloidogénica, esta proteína precursora de amiloide va a ser escindida por la alfa-secretasa, que va a dar lugar a 2 moléculas, que es el alfa-CTF y la APPS-alfa. Entonces, esta proteína ya escindida se va a escindir nuevamente mediante la gamma secretasa, dando lugar a otras 2 proteínas, que es la P3 y la AICD. Esta es la vía no amiloidogénica. Como vemos, después de que se escinde la proteína precursora de amiloide, no da lugar en esta vía al beta amiloide, a diferencia de la vía amiloidogénica, que es la parte que vemos en la sección B. Tenemos también la proteína precursora de amiloide, que está escindida, pero en vez de la alfa secretasa por la beta secretasa, que va a dar lugar a 2 secciones, que es la beta CTF y la APPS beta. Esta sección también va a ser escindida mediante la gamma secretasa, pero aquí, al ser una vía amiloidogénica, va a dar lugar a 2 secciones de esta proteína, que es la AICD y el beta amiloide. El beta amiloide va a ser una proteína que va a estar compuesta de 27 a 43 aminoácidos, a diferencia del P3, que es una proteína más pequeña. Entonces, el beta amiloide, al ser una proteína un poquito más grande, va a tender a agregarse. El beta amiloide en su forma oligomérica va a ser tóxico.
va a interactuar con el receptor metabotrópico de glutamato y los receptores de MNDA. Esto es importante porque también tiene que ver con las dianas terapéuticas de algunos de los tratamientos que normalmente utilizamos, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa y el inhibidor del receptor de MNDA, que es la memantina. Pero no solo actúa con estos receptores, sino también con otros varios receptores, como el receptor que ya lo dijimos, de acetilcolina y los receptores de insulina. Esto es importante porque también hay algunas otras teorías dentro de lo que entra la teoría metabólica que nos habla que probablemente los receptores de insulina tengan una cierta participación en la eliminación de beta amiloide, por eso es que los pacientes con, por ejemplo, diagnóstico de diabetes o algunas otras enfermedades metabólicas tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad, ya que la eliminación del beta amiloide, al estar alterados estos receptores, pues puede participar en la fisiopatología y en la agregación del beta amiloide. En cuanto a la proteína tau, ya habíamos comentado que es una proteína asociada a microtúbulos que normalmente va a estar presente en el citoplasma de los axones, que es esta imagen que vemos acá abajo, dando estabilidad a los microtúbulos. Esta se va a presentar en 6 isoformas debido al empalme alternativo de los exones 2, 3 y 10. Normalmente las isoformas que están mayormente asociadas con la enfermedad de Alzheimer va a ser la isoforma 3R o 4R. Y estas isoformas o el mismo acúmulo del beta amiloide va a llevar a la hiperfosforilación de tau, que va a dar lugar a los ovillos neurofibrilares, a los hilos de neurópilo y a las neuritas distróficas. ¿Y qué tiene que ver que se genere mayormente el tau o mayormente la proteína beta amiloide? ¿Qué es lo que generan estas proteínas al nivel del sistema nervioso central? Bueno, pues aquí va a tener que, o tiene que ver, o entra la participación del gen ApoE, que va a codificar la proteína ApoE, que normalmente se va a encontrar de manera natural en los astrocitos y en la microglia activada, que es esta parte que vemos en la imagen. Hay tres isoformas comunes del ApoE, que está la ApoE2, que ya dijimos que puede ser ciertamente protectora para la enfermedad de Alzheimer, el ApoE3 y el ApoE4, siendo el ApoE4 el que mayoritariamente se relaciona con el desarrollo de la enfermedad. ¿Y por qué es importante esta proteína? Porque va a afectar el inicio de la agregación de beta amiloide en el cerebro al alterar el aclaramiento y las proteínas y la siembra, perdón, del beta amiloide. Entonces hay que entender que una vez que se genera mayor beta amiloide, que es lo que normalmente pasa en la enfermedad de Alzheimer, no solamente se va a estar generando más, sino que también se va a disminuir su eliminación, lo que va a llevar a que se agregue esta proteína. Y aquí es donde entran esta imagen o estos receptores que vamos a ver en la imagen. Generalmente el gen ABCA1 participa en la lipidación del ApoE, haciendo que la ApoE se una a los monómeros de beta amiloide para que puedan ser eliminados mediante dos mecanismos, principalmente, ya que hay otros mecanismos que también participan y que también los vamos a comentar más adelante, pero los principales mecanismos es mediante su eliminación mediante el receptor de LDLR y LRP1 y mediante el receptor del TREM2. Entonces, al no lipidificarse los monómeros de beta amiloide, lo que hace es que cuando se unan a estos receptores de LDLR y LRP1, pues no se eliminen de manera correcta y en su lugar queden acumulados en los vasos sanguíneos, lo que da lugar a la angiopatía amiloide cerebral, que tiene mucho que ver también con la fisiopatología de beta amiloide, que se refiere a que esta beta amiloide se queda como atrapado en los vasos sanguíneos, alterando la funcionalidad de la barrera hematoencefálica. Y otro de los mecanismos por el que normalmente se eliminaría el beta amiloide es mediante el receptor TREM. Pero al estar afectado la lipidificación del ApoE, pues hace que no se una o no se elimine de manera adecuada, dando lugar a su agregación, a la formación de oligómeros, fibrillas y finalmente placas de amiloide, generando que estas placas de amiloide a largo plazo causen toxicidad cerebral y muerte neuronal. Entonces, de allí la importancia de este gen ApoE y su participación en la generación de la enfermedad de Alzheimer. Más que nada, evita que se eliminen estos agregados o estas placas amiloideas. Entonces, estos agregados de placas de amiloide y de proteína tau hiperfosforilada van a causar la pérdida de la homeostasis sináptica.
que esto nos va a ayudar a comprender la relación entre la neurotoxicidad del beta amiloide y tau y las lesiones morfológicas de la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo. Entonces, esta agregación del beta amiloide se va a localizar en diferentes puntos del cerebro, pero la afectación, por ejemplo, del locus coeruleus en los núcleos del RAFE va a ocasionar déficit en noradrenalina y serotonina en estos pacientes, lo que va a hacer que estos pacientes tengan mayor riesgo de trastornos del estado de ánimo o trastornos conductuales. Por eso es que los pacientes con enfermedad de Alzheimer presentan esta clínica. La acumulación de beta-amiloide y tau hiperfosforilado en el núcleo basal de Maynard va a dar lugar a la déficit en la función colinérgica y la acetilcolina va a estar participando en los procesos de aprendizaje. Entonces, estos pacientes por eso es que van a tener déficits en el aprendizaje y en la memoria. También el acúmulo de estas moléculas críticas en las vías glutamatérgicas va a dar lugar a las vías de asociación corticorticales e hipocámpicas principales que van a estar implicados en los procesos de formación de la memoria. Por lo tanto, es que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer se presentan de una forma amnésica. El sistema dopaminérgico por lo general va a permanecer relativamente intacto, por lo menos al inicio de la enfermedad. Ya en etapas avanzadas de la enfermedad, pues también se va a ver afectado. Entonces, estos esquemas están muy bonitos para comprender sobre todo también las dianas terapéuticas. Nos habla de que la hiperfosforilación de tau y la toxicidad nos va a llevar también a una estimulación mayor del receptor de NMDA, que va a dar lugar a una hiperreactividad o un aumento del flujo de calcio, lo que va a llevar a daño sináptico y por último a muerte celular. Por eso es que al utilizar los receptores de MNDA, más que nada, lo que impedimos es que esta muerte celular se propague de una manera más rápida. Y en este esquema vemos también cómo es la funcionalidad normal de los receptores de acetilcolinesterasa y de la acetilcolina para participar en la sinapsis neuronal, que tiene mucho que ver con el aprendizaje y la memoria. Entonces se sabe que al afectarse estos receptores y esta estimulación de la acetilcolina, estos procesos de aprendizaje se ven ralentizados y afectados en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Por eso es que se dan los inhibidores de la acetilcolinesterasa buscando inhibir o evitar este efecto precisamente al tratar de conservar más acetilcolina en el cerebro. Pero eso ya lo vamos a ver cuando se vea la clase del tratamiento. Pero más que nada, por esta disfunción sináptica es que se dan ese tipo de tratamientos, que no son otra cosa más que para tratar los síntomas, sin embargo, no son modificadores de la enfermedad. Y está la teoría inmune vascular, en donde tiene mucho que ver la unidad neurovascular, que si bien vemos en esta tablita, la unidad neurovascular va a estar compuesta de múltiples células, como son las células endoteliales, los pericitos, las células musculares lisas, reticulares, los macrófagos y un compuesto importante de células que van a participar en la estabilidad del sistema linfático a nivel del sistema nervioso central. Lo que hace este sistema linfático es que me va a ayudar a eliminar los metabolitos, incluyendo el beta amiloide y tau, que van a ser eliminados del cerebro por este flujo de líquido intersticial. Y al estar alterado esta barrera inmune vascular, es que esta eliminación de estas moléculas críticas va a estar afectada. Pero no solo, como ya decíamos, uno de los mecanismos importantes para la eliminación de beta-amiloide y tau era el que ya habíamos comentado, pero también participan otros procesos como la fagocitosis, que se lleva a cabo mediante las células musculares lisas vasculares, mediante los macrófagos, las células gliales y los pericitos, pero también por otros procesos que son mediados por APOE, que son los que comentábamos previamente, mediante transcitosis a través de la barrera hematoencefálica, mediante endocitosis mediada por los receptores y mediante mecanismos linfáticos perivasculares. Entonces, no solo el mecanismo anterior se va a ver afectado en la enfermedad de Alzheimer, sino también estos otros procesos, lo que va a llevar o lo que va a generar que haya mayor acúmulo de estos metabolitos, incluyendo el beta-amiloide y la proteína tau. En cuanto a esta teoría inmune vascular, pues nos lleva a un círculo vicioso que va a hacer que la enfermedad pues progrese y no se pueda detener, por así decirlo, en donde esta alteración del sistema linfático, que es el mecanismo que ya comentábamos, va a generar la activación de la microglía,
que esto va a generar el acúmulo de beta-amiloide, va a dar lugar a mayor producción de citocinas proinflamatorias, alteración de los macrófagos y nuevamente se reinicia el ciclo. También el acúmulo de beta-amiloide va a participar en la progresión y fosforilación de tau. Entonces, una proteína o una molécula crítica va a dar lugar a otra y este ciclo va a perpetuarse generando daño neuronal y falla energética y finalmente la muerte celular. Es prácticamente lo que nos explica esta imagen. El ApoE, junto con la hiperfosforilación de tau, lleva a una falla energética con la formación de placas de beta-amiloide, alteraciones de la barrera hematoencefálica o de la unidad microvascular, con alteraciones también del flujo o de la salida de estos metabolitos tóxicos, dando lugar a la agregación y a la muerte celular. Entonces, el daño a la barrera hematoencefálica va a impedir el drenaje del líquido intersticial, el intercambio de nutrientes deficiente, edema, acumulación de citocinas y desechos metabólicos e inflamación reactiva y desregulación, que va a llevar al acúmulo de placas de beta-amiloide extracelulares y los ovillos neurofibrilares intraneuronales que se van a ir propagando por toda la corteza cerebral, dando lugar a etapas avanzadas de la enfermedad. Y por último está la teoría cerebro-intestino, en donde nos hablaban que el acúmulo de productos bacterianos a nivel intestinal va a generar que haya una traslocación bacteriana con como el viaje de estas partículas bacterianas que van a llegar a la barrera hematoencefálica, perpetuando este ciclo de neuroinflamación que va a relacionarse con el ciclo que ya vimos previamente. Entonces, como vimos, no solamente el beta-amiloide y la proteína tau están implicadas, si bien es una de las teorías más importantes y que más se han estudiado y centrales, también hay otras muchas cosas que participan en esta fisiopatología para generar o desarrollar la enfermedad de Alzheimer, es decir, es una enfermedad heterogénea la mayoría de los casos que se presentan, porque los que se presentan directamente por alguna alteración genética específica son los menores, la mayoría de los pacientes es esporádica, que tiene mucho que ver la participación de todas estas teorías. Por eso, aunque hayan fármacos modificadores de la enfermedad que actualmente se están estudiando, es que aún todavía no se ha podido encontrar un fármaco que realmente cure, pare o prevenga la enfermedad de manera completa, porque solo atacamos una de estas teorías sin quizá intervenir en el resto de las otras. Por eso es que hay muchos estudios que están buscando tratar de entender la enfermedad desde esta forma heterogénea para dar al paciente el tratamiento que necesita de acuerdo a la teoría que predomine en la fisiopatología de cada uno de los pacientes. Como vemos, es algo muy complejo. En cuanto a la patología, va a haber características macroscópicas y microscópicas que van a definir la enfermedad. Y el diagnóstico anatomopatológico va a seguir siendo el estándar de oro para el diagnóstico. Sin embargo, pues no podemos hacer biopsias o no se hacen las biopsias en pacientes vivos y de allí que está empezando a tomar importancia los biomarcadores. Va a haber características macroscópicas altamente sugestivas de la enfermedad. Como podemos ver en estas imágenes macroscópicas que las podemos ver, va a haber atrofia cortical moderada marcada en las cortezas de asociación multimodal y las estructuras del lóbulo límbico en el precúneo, en la circunvolución cingulada posterior. La corteza frontal y temporal a menudo van a tener espacios de surcos agrandados con atrofia de las circunvoluciones, como podemos ver esta imagen, en la parte superior un cerebro normal y en la parte inferior un cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer, en donde predomina la atrofia entre los surcos, que es también lo que nosotros podemos ver en los estudios de imagen. Va a haber agrandamiento de las astas frontal y temporal de los ventrículos laterales, lo que va a dar lugar a hidrocefalia ex vacuo precisamente por esta atrofia. Va a haber disminución del peso del cerebro en la mayoría de los individuos afectados y pérdida de la pigmentación de neuromelanina en el locus coeruleus. Esas son las lesiones macroscópicas, pero también va a haber características microscópicas, que va a ser la presencia de placas amiloideas extracelulares y ovillos neurofibrilares intracelulares. También se van a poder detectar hilos de neuropilo tau positivos, neuritas distróficas,
microglia activada, astrocitos reactivos, cuerpos de Girano, eosinófilos, la degeneración granulovascular y la angiopatía amiloide cerebral, que ya comentábamos previamente. Y así es como se van a ver de manera microscópica las proteínas o las placas de beta amiloide, las placas de núcleo denso, y son prácticamente lo mismo, pero con otras tinciones, y así es como vamos a ver los ovillos neurofibrilares. Y estas eran las clasificaciones para estas lesiones anatomopatológicas. Para el beta amiloide está la clasificación de la progresión de Tal. Para las placas neuríticas está la clasificación de Serrat, que este es muy sencillo, que solo se refiere a que son escasas, moderadas o abundantes. Y los ovillos neurofibrilares, que se van a clasificar mediante los estadios de Brack y Brack, que van a tener correlación con el estado clínico de la enfermedad. Esto, para no extendernos mucho o meternos mucho en esta parte, se trata de la manera en que se va a ir agregando tanto la proteína beta amiloide como la proteína tau hiperfosforilada, que al inicio de la enfermedad va a estar solamente en áreas muy localizadas y que estos se van a ir extendiendo hasta que abarque toda la corteza cerebral, que ya es la clínica de un trastorno neurocognitivo ya en una etapa avanzada, en donde el paciente pues ya pierde incluso las actividades esenciales para la vida, como comer, hablar, donde ya no tiene control de los esfínteres, y eso es precisamente porque ya estas moléculas críticas están a nivel de toda la corteza, que es lo que vemos también que en los estadios de Brack y Brack, inicialmente se encuentra en la corteza entorrinal, que van a progresar a través del subículo hacia el hipocampo, a las células piramidales, a las cortezas de asociación y a las cortezas sensoromotoras hasta el último plano. Entonces, es decir, abarca ya toda esta acumulación de proteínas, prácticamente todo el cerebro, por así decirlo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Principalmente hay que tener una sospecha clínica mediante manifestaciones clínicas, después hacer un diagnóstico clínico mediante diferentes test o estudios neuropsicológicos. Vamos a valorar cuándo y qué tipo de biomarcadores vamos a utilizar, ya sean líquidos cefalorraquídeo o séricos, y también echar mano de estudios de imagen. ¿Cómo vamos a hacer esta sospecha o aproximación diagnóstica? Principalmente pues que haya queja de alguna alteración cognitiva, ya habíamos dicho anteriormente, del paciente, del familiar o de algún clínico que conozca al paciente. Después vamos a hacer un test de evaluación cognitiva, donde tenemos que involucrar al cuidador, es decir, delinear el curso y el ritmo de la progresión de los síntomas, incluidas las fluctuaciones importantes, las características inusuales de los síntomas, incluyendo los síntomas conductuales. Después tenemos que hacer pruebas neuropsicológicas o test de evaluación cognitiva, que ya habíamos comentado las diferentes características de cada uno de estos test, para determinar la gravedad del deterioro cognitivo en pacientes con funcionamiento leve o alto y que puedan identificar los dominios cognitivos involucrados. Después hay que descartar causas reversibles y hacer una aproximación etiológica, es decir, sospechar qué tipo de trastorno neurocognitivo estamos tratando y hacer laboratorios complementarios y estudios de imagen. No se va a recomendar la detección de evidencia objetiva de deterioro cognitivo en la ausencia de quejas cognitivas, que ya también lo comentábamos. Si el paciente no tiene queja de memoria y el familiar lo corrobora, no es necesario hacer todos estos test de evaluación cognitiva. En cuanto a los test de evaluación cognitiva, no me voy a extender mucho en eso porque ya vamos a ver una clase de clinimetría, pero sabemos que hay cortos, que hay largos, medios y largos más completos, y que cada uno de estos va a valorar diferentes funciones mentales superiores, y eso va a hacer que tengan diferente sensibilidad y especificidad. Entonces hay que elegir el test que sea el más adecuado para la sospecha clínica que presente nuestro paciente. Finalmente, tenemos que el paciente tiene que cumplir estos criterios para el diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor, y el DSM-5 nos dice que en primer lugar se tienen que cumplir estos criterios de diagnóstico, que tienen que presentar un inicio insidioso, una progresión gradual en uno o más dominios cognitivos, y se tienen que cumplir los criterios de enfermedad de Alzheimer probable o posible, y que la alteración no se explique por una enfermedad cerebrovascular o alguna otra enfermedad neurodegenerativa, los efectos de alguna sustancia o algún otro trastorno mental neurológico sistémico. La enfermedad de Alzheimer se puede catalogar como probable si aparece algo de lo siguiente. En caso contrario, debemos diagnosticarla como posible. Para probable, tendría que haber evidencias de alguna mutación genética o que aparezcan los tres siguientes:
evidencias claras de un declive de la memoria y del aprendizaje, por lo menos de otro dominio cognitivo, basada en una anamnesis detallada o en pruebas neuropsicológicas seriadas, declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva sin mesetas prolongadas, es decir, la enfermedad tiene que ir progresando de manera gradual y que no haya evidencia de una etiología mixta. En caso de que no tengamos alguno de estos criterios, se va a catalogar como posible. Sin embargo, los criterios del DSM-5 que salieron hace algunos años tienen muchas críticas ya que no toma en cuenta los biomarcadores que actualmente están en auge. Por lo tanto, también están los criterios diagnósticos de la NIA, que han ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo. En el 2011, la NIA emitió un consenso que hablaba sobre recomendaciones para el diagnóstico y la evaluación de la enfermedad en las fases preclínica, de deterioro cognitivo y la evidencia. Este consenso se actualizó para 2012 con un documento de consenso sobre el diagnóstico neuropatológico de la enfermedad de Alzheimer. El 2018 sacan una nueva revisión que habla de actualizaciones de las recomendaciones de diagnóstico y evaluaciones de la enfermedad de Alzheimer, y la última revisión se acaba de llevar en el año 2024, en junio de 2024. Entonces esta prácticamente va saliendo y la vamos a comentar más adelante. Pero para entender la del 2024 tenemos que entender primero la del 2018, en donde a partir del 2018 la NIA mencionaba que la enfermedad de Alzheimer se va a referir a un conjunto de cambios neuropatológicos y por lo tanto se puede definir in vivo por biomarcadores y por examen post-mortem, no por síntomas clínicos. Entonces decía que la clínica nos podía dar lugar al síndrome de sospecha de enfermedad de Alzheimer, pero la enfermedad de Alzheimer no podíamos diagnosticarla solo por la clínica, sino simplemente el síndrome, que va a ser el conjunto de signos y síntomas que nos van a hacer pensar que tiene la enfermedad, pero no la podemos confirmar más que post-mortem por un examen neuropatológico o por biomarcadores. Entonces, de aquí empiezan a tomar auge o tomar importancia los biomarcadores. En el 2018 hablaban de tres grupos o tres categorías de biomarcadores, que era la A, la N y la T, o la ATN, en donde la A se refería al agregado o estado patológico asociado con el beta-amiloide y se podía determinar mediante el líquido cefalorraquídeo de beta-amiloide 42 o la relación de beta-amiloide 42-40 o mediante el beta-amiloide. La T se refería a la tau agregada o a los ovillos neurofibrilares o el estado patológico asociado con tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo mediante la tau PET. Y el tercero, que es el grupo N, que se refiere a la neurodegeneración o lesión neuronal, que no es específico de la enfermedad de Alzheimer, pero que nos puede ayudar a la sospecha etiológica y que se podía valorar mediante la resonancia magnética anatómica o mediante el PET con fluorodeoxiglucosa o mediante tau total en líquido cefalorraquídeo. Es importante que entendamos esto porque en los criterios que salieron en 2024 no solo se toman en cuenta estos tres grupos de biomarcadores, sino que se agregan algunos que vamos a ver más adelante. Mediante estos biomarcadores del 2018 había varias categorías para sospechar que el paciente pudiera tener una enfermedad de Alzheimer. Si estos biomarcadores, siendo A y T, los principales, eran positivos, se hablaba de un continuo de enfermedad de Alzheimer o cambio patológico de enfermedad de Alzheimer, que se refería a la etapa temprana del continuum de Alzheimer definido in vivo por el biomarcador beta-amiloide anormal con un biomarcador tau patológico normal. En caso de que nosotros no pudiéramos o no tuviéramos a la mano los biomarcadores, estábamos hablando de un síndrome clínico de enfermedad de Alzheimer, que era la terminología recomendada para el síndrome amnésico de dominio múltiple único comprobado clínicamente. Es decir, el término enfermedad de Alzheimer se va a reservar para situaciones en las que haya evidencia neuropatológica o de biomarcadores positivos. En caso de que no tengamos eso a la mano, no tendríamos que poner probable o posible enfermedad de Alzheimer, sino síndrome clínico de enfermedad de Alzheimer. Sí, que por clínica nos da esa sospecha etiológica, pero que no tenemos biomarcadores para confirmarlo y que se podría confirmar solo con biomarcadores o con examen post-mortem. Y esta clasificación de 2018 nos daba lugar o nos hablaba de 6 etapas. No vamos a entrar mucho en estas porque en el 2024 hay una nueva clasificación. Entonces, la clasificación del 2024 nos habla de que es necesario separar el síndrome o la clínica de la biología que habla de la etiología de la enfermedad.
Y la enfermedad de Alzheimer se va a definir por sus hallazgos neuropatológicos únicos. Y la detección del cambio neuropatológico de la enfermedad de Alzheimer mediante biomarcadores va a equivaler al diagnóstico de la enfermedad, es decir, podemos diagnosticarlo en vivo mediante la presencia de biomarcadores. La enfermedad de Alzheimer va a existir en un continuum, que es decir, que se puede diagnosticar incluso antes de que el paciente tenga síntomas, o eso es lo que se pretende más adelante, y que las personas no afectadas con resultados anormales en las pruebas de biomarcadores van a correr el riesgo de presentar en algún momento síntomas o el desarrollo de la enfermedad. Entonces, la nueva clasificación nos habla no solo del ATN, sino que le agrega otros grupos de biomarcadores que son la B de daño vascular cerebral y la S de alfa-sinucleína. Y también nos los divide en diferentes core o diferentes centros, donde core 1 y core 2 se van a referir, el core 1 principalmente, biomarcadores de núcleo 1, se van a referir o se van a volver anormales aproximadamente al mismo tiempo que la beta-amiloide, que van a definir la etapa inicial de la enfermedad, que va a ser detectada in vivo y que pueden identificar la presencia de enfermedad de Alzheimer tanto en individuos sintomáticos como asintomáticos. Es decir, estos pacientes, aunque no tengan los síntomas, ya tienen agregados de proteína amiloide que pueden ser detectados in vivo. Los marcadores o los biomarcadores del núcleo o del core 2 se van a volver anormales más adelante en la evolución de la enfermedad y van a estar estrechamente relacionados con la aparición de los síntomas que los biomarcadores del núcleo 1. Por lo tanto, los biomarcadores del core 1 o grupo 1 nos hablan de la etapa inicial de la enfermedad, aunque no haya síntomas, y los del núcleo o core 2 nos hablan ya de la progresión de la enfermedad cuando ya hay presencia de síntomas. Y hay diferente manera de medirlos. Aquí en esta tablita nos habla que se pueden medir mediante el análisis del plasma o del líquido cefalorraquídeo mediante diferentes estudios de imagen. Entonces, esta nueva tablita o esta nueva categoría o clasificación nos habla de que va a haber biomarcadores básicos de cambio neuropatológico de la enfermedad, que van a ser los de core 1 y core 2 que ya explicamos, que va a haber biomarcadores inespecíficos que van a ser importantes en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer, pero que pueden estar presentes en otro tipo de trastornos neurocognitivos, que van a ser la N y la I. Y están los biomarcadores de copatologías comunes no relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, que nos van a ayudar principalmente para hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el de alfa-sinucleína, que nos habla de algunos otros trastornos neurocognitivos, como la enfermedad de Lewy y la patología de demencia por enfermedad de Parkinson. Entonces ya nos extienden estos biomarcadores no solo para hacer el diagnóstico, sino también algunos otros inespecíficos que apoyan el diagnóstico y otros de copatología que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Y en la actualidad vamos a considerar diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer los siguientes que se encuentran en el core 1, que es el beta-amiloide, en el líquido cefalorraquídeo, que es la relación de beta-amiloide 4240, fosfotau 181 con beta-amiloide 42 y tau o fosfotau con la relación de beta-amiloide 42 de líquido cefalorraquídeo. Como vemos, son muchos biomarcadores que actualmente se están estudiando, que tienen alta sensibilidad y especificidad, sin embargo que son difíciles que los tengamos a la mano. Por eso también nos habla del síndrome clínico de enfermedad de Alzheimer, porque nos dice que no siempre o no todos los países o no en todos los contextos vamos a tener disponibilidad de estos biomarcadores y que por lo tanto podemos seguir haciendo el diagnóstico clínico, pero que esto abre un panorama para que más adelante el diagnóstico realmente se haga con certeza en pacientes vivos y no solo por patología post-mortem. Pero también esta nueva clasificación o este nuevo consenso nos dice que siempre va a ser importante el juicio clínico, que aunque nosotros tengamos biomarcadores a la mano, si no utilizamos el juicio clínico, podemos hacer diagnósticos erróneos. El diagnóstico biológico de la enfermedad va a estar destinado a ayudar en lugar de suplantar la evaluación clínica de las personas con deterioro cognitivo, que para pacientes individuos con enfermedad de Alzheimer sintomática temprana, específicamente deterioro cognitivo leve, esto de los biomarcadores nos va a ayudar más que nada a la aprobación de medicamentos dirigidos especialmente a la patología de beta-amiloide, es decir, los tratamientos modificadores de la enfermedad. De allí la importancia
que están tomando estos biomarcadores, que va a ser necesario que se haga un diagnóstico temprano para estos pacientes una vez que haya fármacos modificadores de la enfermedad con eficacia clínica probada se puedan utilizar en esta etapa preclínica o en esta etapa de trastorno neurocognitivo leve. El uso de los biomarcadores va a estar destinado a la evaluación de individuos sintomáticos. O sea, volvemos a lo mismo. Si el paciente no tiene síntomas, no hay que estar solicitándole biomarcadores, aunque ya estén varios que estén aprobados por la FDA, no significa que los vamos a hacer todos a todo tipo de pacientes, sino aquellos que tengan realmente síntomas. Y mediante esto, la enfermedad de Alzheimer se va a poder diagnosticar en individuos asintomáticos, pero que no creemos que por el momento esto se deba hacer. O sea, la guía concluye que aunque tengamos a la mano estos biomarcadores, no tenemos que hacerlos en todos los pacientes, sino en aquellos que tengan clínica comprobada o alguna sospecha genética que nos haga pensar que ese paciente pueda desarrollar la enfermedad. Y el juicio clínico va a ser esencial cuando los biomarcadores COR1, que son los diagnósticos, vayan a ser discordantes con la impresión clínica. Es decir, no solo los biomarcadores tienen que estar positivos, sino que el paciente tiene que tener esta clínica característica de la enfermedad. Y también nos habla de una estadificación biológica de la enfermedad. Como ya decíamos, los biomarcadores de COR1 van a iniciar antes de que haya síntomas y los de COR2 una vez que ya haya la clínica presencial del paciente. Entonces, estos se pueden estadificar de acuerdo a cómo se van generando. Y también debemos distinguir la estadificación de la gravedad de la estadificación biológica, ya que la estadificación de la gravedad se va a deber mediante los síntomas clínicos y la estadificación biológica de acuerdo al desarrollo de estos biomarcadores. Y se va a aplicar solo a individuos en los que la enfermedad se ha diagnosticado mediante los biomarcadores del grupo COR1. Y esto nos habla de cómo se van a ir volviendo positivos estos biomarcadores y va a dar lugar a 4 estadios en donde el estadio número 1 solo vamos a tener positivo el PET amiloide y ya en los estadios avanzados va a estar este PET amiloide positivo de manera generalizada en la región temporal medial, en la región neocortical y va a seguir avanzando a niveles corticales más complejos o más severos. Entonces, donde ya tenemos este PET amiloide positivo a nivel casi de la corteza cerebral, el paciente ya se va a encontrar en una clasificación D. Entonces, este consenso nos hablaba de que inicialmente la proteína, la PET amiloide va a aparecer anormal y que esta va a preceder a la PET-tau, que la PET-tau se va a volver positivo ya cuando la enfermedad esté avanzada, cuando ya haya clínica del paciente, lo que a su vez va a conducir a la neurodegeneración y a síntomas clínicos, que es la C, y los síntomas clínicos se van a clasificar de la A hasta la C, que es una clasificación que vamos a ver más adelante, que es la estadificación clínica, que ya se va a dividir en 6 etapas, que a diferencia del consenso del 2018, la del 2024 nos habla de un estadio 0 en pacientes que tienen alteraciones genéticas que no hay evidencia de cambios clínicos, pero que tienen el antecedente de alguna alteración genética. Y va a ir clasificando conforme va progresando la enfermedad en un estadio 1, que es asintomático, solo evidencia de biomarcadores positivos. Estadio o etapa 2, deterioro transitorio, que nos habla de un cambio leve detectable, pero un impacto mínimo en la función diaria, que se suele referir al deterioro cognitivo subjetivo, no propiamente el deterioro cognitivo leve. Está la etapa 3, que nos habla de un deterioro cognitivo con impacto funcional temprano, en donde el paciente sigue siendo independiente, pero ya tiene dificultad para realizar algunas tareas y utiliza algunas estrategias de compensación, que si recuerdan es la definición de un trastorno neurocognitivo leve. Etapa 4, con deterioro funcional leve. Ya a partir de la etapa 4 ya estamos hablando de una demencia. La etapa 5, demencia con deterioro funcional moderado. Y la etapa 6, demencia con deterioro funcional grave. Y las últimas etapas de la enfermedad en donde ya hay dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. Entonces podemos utilizar esta estadificación clínica, pero generalmente se recomienda para aquellos pacientes en los que tienen biomarcadores positivos y menciona que en caso de que no los tengamos podemos echar manos de algunas otras escalas como es la GDS o la CDR, en donde dice que los estadios clínicos numéricos del 1 al 6, que son los que vimos, van a tener una semejanza
a la escala de GDS, que es la que normalmente se utiliza solo por la clínica que presenta el paciente sin la necesidad de tener biomarcadores. Y está la estadificación integrada, donde nos integra la clínica del paciente y la presencia de biomarcadores positivos. Entonces, esto es a lo mejor un poquito complejo, ya que no tenemos los biomarcadores a la mano, pero debemos de conocerlos porque el futuro apunta a que la mayoría de las veces más adelante vamos a tener que echar mano de estos biomarcadores. Entonces, la clínica que va a presentar el paciente, pues va a ser un comienzo insidioso y un curso progresivo. Se van a ver afectados primero la memoria y las funciones ejecutivas, luego el lenguaje, las capacidades visoespaciales y finalmente la cognición social. Hasta el 90% de los casos van a aparecer síntomas conductuales, por eso es importante preguntarlos. Va a haber pérdida funcional progresiva y va a haber síntomas neurológicos en fases avanzadas. Los tipos de síntomas que se van a presentar en el paciente van a ser cognitivos o de aprendizaje y memoria, psiquiátricos o conductuales, funcionales con pérdida de la funcionalidad y neurológicos en etapas avanzadas. Entonces, esto nos habla, no vamos a leer cada uno de estos, pero para que lo tengamos en cuenta, que hay cambios que ya mencionábamos que van a ser asociados al envejecimiento normal y cambios asociados a la enfermedad de Alzheimer y que hay que saber hacer un diagnóstico diferencial. Esto es prácticamente lo mismo, nos habla cómo se van alterando todas estas funciones mentales superiores conforme la enfermedad avanza. En cuanto a las alteraciones o síntomas cognitivos, en cuanto a la memoria y el lenguaje, va a haber alteración de la capacidad de aprendizajes nuevos y de reproducción de nuevos contenidos, más desorientación. La memoria de reconocimiento va a estar alterada y se va a beneficiar poco de pistas o claves, que es lo que decíamos que nos ayudaba a hacer un diagnóstico para pacientes, por ejemplo, con queja de memoria asociada a un trastorno del estado de ánimo. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer no van a recuperar con pistas. La memoria remota es la menos alterada. Al inicio de la enfermedad, ya en etapas avanzadas de la enfermedad, esto también se va a ver perdido. En cuanto a la falla del lenguaje, va a haber afasia nominal, pérdida de fluencia, tendencia a la repetición y deterioro progresivo de la comprensión verbal, hablada y escrita. En cuanto a las capacidades visoespaciales y motoras, va a haber dispraxia visoespacial, idiomotora, motora, hasta la abulia cognitiva en etapas avanzadas. La capacidad de reconocer objetos y caras, la agnosia y la prosopagnosia va a estar típicamente disminuida. Va a haber alteraciones en las funciones ejecutivas, es decir, la capacidad de planificación, de juicio, de pensamiento abstracto y otras funciones mediadas por el lóbulo frontal también se van a ver afectadas. Y va a haber deterioro en el funcionamiento personal y social. En las etapas avanzadas de la enfermedad va a haber síntomas neurológicos como rigidez generalizada, incapacidad para la marcha y la deglución, incontinencia y aparición de reflejos primitivos o reflejos de tallo, como es la prensión y succión. Pueden aparecer mioclonías y en el 15% de los pacientes pueden tener crisis epilépticas. También se van a ver manifestaciones ocasionalmente de síntomas del síndrome de Kluver-Bucy. Y no solamente este cuadro clínico es el que va a presentar el paciente, hay variantes atípicas de la enfermedad de Alzheimer que si quieren luego podemos hablar un poquito más de ellas, pero para no ser más extensa la plática simplemente las vamos a mencionar. Está la variante amnésica de inicio temprano, la variante visoespacial con atrofia cortical posterior, la afasia progresiva primaria o variante logopénica, la variante conductual o disejecutiva y la variante motora o caracterizada o nombrada como síndrome corticobasal también. Esa es una tablita que nos habla de cómo podemos hacer los diagnósticos diferenciales de enfermedad de Alzheimer. Igual también se las voy a compartir para que la revisen con calma. Ahora, los estudios de imagen. La TAC, la PET con fluorodexosiglucosa y la resonancia magnética van a ser las primeras modalidades de imagen. Sin embargo, estas tienen una falta de especificidad o sensibilidad. De allí la importancia de la introducción de imágenes con PET amiloide y tau PET en 2004, que es relativamente recientes, que van a ser más específicos de la enfermedad. En cuanto a la resonancia magnética o la TAC simple, van a ser necesarios en la evaluación inicial de una persona con sospecha de deterioro cognitivo, más que nada para hacer diagnósticos diferenciales y descartar alteraciones estructurales como sangrados, tumores o o descartar demencias rápidamente progresivas como sí, como la hidrocefalia normotensa, perdón, se me fue la palabra.
nos van a ayudar a excluir otras causas de demencia en lugar de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer en una etapa temprana. Entonces, más que nada nos ayuda para los diagnósticos diferenciales, y la resonancia magnética se va a utilizar a menudo como un primer paso, ya que va a tener un poquito más de sensibilidad y especificidad que la TAC simple. El PET con fluorodexoxiglucosa nos va a ayudar a la estadificación, predicción a corto plazo para diferenciar entre variantes de la enfermedad de Alzheimer y en personas sin beta-amiloide elevado como diagnóstico diferencial, y los marcadores de beta-amiloide PET y tau PET, que van a ser más específicos, nos van a permitir la visualización directa de la acumulación de placas de beta-amiloide o de la taupatía, que ha aumentado actualmente desde su introducción la precisión diagnóstica de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en cuanto a la resonancia estructural, va a tener una sensibilidad desde el 80 al 90%, pero una especificidad más baja que nos habla de 55 al 88%. Aquí vemos, y esta imagen está muy padre porque nos ayuda a ver las características de un paciente con un sistema nervioso sano y un paciente con alteración de la enfermedad de Alzheimer. Si vemos, hay atrofia, hay agrandamiento de los ventrículos, hay disminución del volumen del hipocampo, y estos van a ser los aspectos a evaluar y las características observadas mayoritariamente. En cuanto a la volumetría, va a haber una disminución de la volumetría del hipocampo en un 20 a 50% de su tamaño, de la corteza entorrinal y de la amígdala, que se va a ser una de las características principales para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Va a haber una reducción del grosor cortical, principalmente en la corteza entorrinal, en el lóbulo temporal medial, seguidas por el hipocampo y las estructuras adyacentes, y un agrandamiento ventricular, que es lo que vemos en la imagen. La limitación de la resonancia magnética es la disminución del volumen que la disminución del volumen del hipocampo no va a ser una medida específica de la enfermedad de Alzheimer, aunque sí es muy característico de ella. Se puede dar en otros trastornos neurocognitivos. Por ejemplo, en pacientes con demencia por cuerpos de Lewis se ha visto también una disminución del volumen del hipocampo. Y para su interpretación menciona que requiere una capacitación especializada, sobre todo para hacer estas medidas de volumetrías. En cuanto a la resonancia magnética funcional, a diferencia de la resonancia magnética estructural, va a tener una sensibilidad y especificidad mayor. Va a generar imágenes de la activación neuronal indirectamente mediante la detección de cambios en la hemodinámica de los vasos cerebrales, con disminución de la activación en el hipocampo, en el lóbulo temporal medial, durante las tareas de rendimiento. También podemos valorar la corteza cingulada posterior, el precunio y los lóbulos temporales mediales con una menor actividad cuando hay el diagnóstico de esta enfermedad. Las limitaciones que va a tener es que la actividad neuronal masiva fácilmente va a estar sujeta a muchas interrupciones internas y externas, y que estos cambios funcionales no van a ser específicos de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, si el paciente tiene un EBC, por ejemplo, puede haber también alteraciones en la funcionalidad a nivel cortical, entonces no va a ser específico de la enfermedad de Alzheimer. El PET con fluorodexoxiglucosa sabemos que tiene una sensibilidad y especificidad mucho mayor, del 94 y el 73% respectivamente, y nos va a ayudar a valorar las tasas metabólicas cerebrales de glucosa en estado de reposo como un indicador de la actividad neuronal. Va a medir la captación de un análogo de glucosa radiomarcado que se va a correlacionar con el metabolismo cerebral y la actividad sináptica, y va a haber un endofenotípico característico de la enfermedad de Alzheimer, en donde se van a ver afectadas ciertas zonas principalmente, que es el área temporoparietal del cerebro, incluidos el precunio y la corteza cingulada posterior. Sin embargo, dentro de sus limitaciones es que no están ampliamente disponibles, que se consideran relativamente caros y que es un poco más invasivo que la resonancia magnética. El PET amiloide y el PET tau, que van a ser más específicos, que tienen una sensibilidad y especificidad alta de más del 90% ambos, y que van a evaluar la deposición de beta-amiloide en el cerebro y la deposición de tau en el cerebro. Como vimos, el beta-amiloide es de los que principalmente se van a volver o se van a ver alterados. Sin embargo, va a tener un costo alto y una disponibilidad limitada, pero nos puede ayudar a hacer un diagnóstico de la enfermedad en etapas iniciales. Y el tau PET, que también tiene alta sensibilidad y especificidad, que se va a ver o se va a volver positivo o patológico después del tau amiloide, que nos va a hablar más del desarrollo de la enfermedad y de la clínica, pero que también tiene un alto costo y una disponibilidad limitada.
Entonces, estos, aunque tienen alta sensibilidad y especificidad, pues no todos los pacientes los tienen a la mano para poderse realizar, aunque si se pudiera hacer, pues sería lo ideal. Y bueno, esta tablita nos habla de cómo cada uno de estos estudios de imagen, de acuerdo a la evolución natural de la enfermedad, se van a ir volviendo positivos y el tiempo en que se vuelven positivos. Si vemos el tau PET y el beta amiloide, se vuelven positivos incluso 20 años antes del desarrollo de los síntomas, a diferencia, por ejemplo, de la resonancia magnética, que se vuelve positivo ya cuando la enfermedad está establecida. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la enfermedad de Alzheimer? Ya hablando un poquito de las medidas de, pues no propiamente de tratamiento, pero sí más que nada de prevención. Hay que saber que no existen enfoques farmacológicos ni no farmacológicos estandarizados para prevenir la enfermedad, pero que existen motivos para el optimismo de que las intervenciones multidimensionales podrían retrasar un poco la aparición del deterioro cognitivo manifiesto. Y esto es mediante ejercicio, cambios en el estilo de vida, estimulación cognitiva, control de los factores modificables, que eran los factores de riesgo que ya comentábamos previamente. En cuanto al tratamiento, no vamos a extendernos en esta parte porque hay una clase propiamente para el tratamiento, pero debemos de saber que existen dos grupos, el tratamiento no farmacológico y el farmacológico, y que a su vez el farmacológico se divide en varias esferas, que es la mejoría de los síntomas cognitivos mediante los inhibidores de acetilcolinesterasa y inhibidor del NMDA, que es la memantina, tratamiento modificador de la enfermedad, que está mucho en auge, que eso nos habla de los aducanumab y lecanemab y este tipo de terapias que se están estudiando propiamente todavía. Y también la mejoría de los síntomas conductuales o el tratamiento para los síntomas conductuales, como los antipsicóticos. Entonces son tres esferas que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento de los pacientes y que cada una tiene que ser dirigida no como receta de cocina, sino a las necesidades que presente nuestro paciente. En cuanto a la evolución de la enfermedad, va a tener una tasa de progresión cognitiva muy variable, es decir, va a ser diferente en cada paciente y esta variabilidad puede deberse a la biología de la enfermedad, a la afectación de patologías distintas a la enfermedad de Alzheimer, a la presencia de comorbilidades o a patologías mixtas. Va a haber escalas de gravedad clínica, que eran las que ya comentábamos previamente, que van a permitir la evaluación y seguimiento de un paciente con trastorno neurocognitivo mayor para poder establecer el estadio evolutivo de la enfermedad. Van a otorgar un valor estandarizado de acuerdo al grado de afectación funcional y sirve para ayudar la planificación de cuidados a futuro. Lo va a clasificar en leve, moderado y severo y hay diferentes escalas como es la GDS, que se realizó por Reisberg en 1982 y que va a dividir la progresión en 7 estadios, pero ya después vieron que se quedaban cortos con estos 7 estadios y en 1988 se realizó GDS Fast, que tiene subestadios y que era un poquito más compleja para la clasificación, un poquito más completa más bien. Está la de CDR, que se realizó por Hughes en 1982 y que establece 5 estadios posibles, que es un poco más difícil de realizarse. Generalmente es más rápido y más fácil hacer el GDS Fast en la clínica y está también la escala ideal, que se realizó por López Antón en el 2018 y que consta de 7 dimensiones: actividades de la vida diaria, salud física, funcionamiento cognitivo, alteraciones de la conducta, apoyo social, cuidados no profesionales y atención profesional. Y estas escalas, como dice aquí la diapositiva, nos ayudan para planificar dependiendo en qué etapa se encuentra el paciente, para hablar a lo mejor de directrices anticipadas o de que tengamos que esta oportunidad de planificar con el paciente y los familiares qué es lo que se va a querer para futuro y cómo va a avanzar la enfermedad, porque a veces la incertidumbre es lo que más afecta la dinámica familiar. Entonces, si nosotros podemos platicar cómo es que la enfermedad va a ir progresando, pues vamos a ayudar a los familiares y al paciente a la toma de decisiones. Y estas son las escalas. Este es el GDS, que las podemos luego revisar con calma, y el CDR, que es un poquito más compleja y que hay que tener cierta preparación para poder hacerla. Y eso nos habla de cómo cada una de estas nos va a hablar de cómo va a ir progresando la enfermedad y que tiene que ver también con el acúmulo de estas moléculas como tau y beta amiloide, cómo van en etapas iniciales, son en algunas zonas específicas y cómo van progresando toda la corteza cerebral. Ya bueno, hablando de la calidad de vida, la divulgación del diagnóstico debe adaptarse a la situación
es decir, que el paciente y los familiares entiendan lo que le estamos explicando, evitar la sobrecarga del cuidador, porque a veces es fácil criticar a lo mejor cómo está haciendo el trabajo el cuidador, pero hay que tener también compasión, empatía, paciencia, falta de condescendencia, que van a ser fundamentales para establecer una relación de confianza y expectativas realistas con el paciente y sus familiares. La estimulación cognitiva puede retrasar la institucionalización y eso es muy importante. El tratamiento de las comorbilidades tiene que ser adaptado a la esperanza de vida del paciente. Hay que evitar medidas futiles o encarnizamiento terapéutico, es decir, hay que saber hasta dónde tenemos que tratar o qué hacer medidas terapéuticas con el paciente. A veces también calidad de vida es saber cuándo detenernos y hablar de directrices anticipadas. Y el panorama, bueno, debe reconocerse la aceptación de la naturaleza multietiológica del deterioro cognitivo, es decir, no es solo una fisiopatología, una teoría, es algo multietiológico y de esa manera debe tratarse. Los biomarcadores sanguíneos van a mejorar drásticamente la caracterización etiológica y ayudarán a fenotipar a los pacientes de maneras que podrían ser terapéuticamente relevantes con la introducción de los fármacos modificadores de la enfermedad. Y la identificación de tratamientos efectivos para el deterioro cognitivo también ayudará a identificar la relevancia etiológica y generará el impulso en todo el sistema de atención de la salud para ser más proactivos en el diagnóstico y tratamiento del deterioro cognitivo. Tiene que ser medicina basada en el paciente, o sea, es, como ya dijimos, es heterogéneo, no todos los pacientes van a ser iguales y no todos van a tener las mismas necesidades. Y bueno, como conclusiones, en la atención clínica, el reconocimiento oportuno del deterioro cognitivo sintomático sigue siendo un obstáculo para una atención de calidad. En todos los países, la experiencia en trastornos cognitivos en el nivel de atención primaria podría mejorarse sustancialmente porque podríamos hacer el diagnóstico en etapas iniciales, en el DCL, por ejemplo, y no solo en etapas avanzadas de la enfermedad. Es importante implementar estrategias de prevención y tratar los factores de riesgo de la enfermedad. Y los profesionales de la salud podemos hacer que estos pasajes a través de la saga de la demencia sean mucho menos dolorosos al ofrecer empatía, conocimiento, validación en la toma de las decisiones del cuidador y quizás a veces un pequeño empujón para tomar decisiones dolorosas, porque a veces no les explicamos a los pacientes la importancia de las directrices anticipadas y es algo que todos deberíamos de hacer, no solo los pacientes con trastorno neurocognitivo. Y bueno, ya para terminar, estas les sugiero que lean la historia de estos pacientes que son pacientes con trastorno neurocognitivo, que como vemos al inicio de la enfermedad parece que lo olvidan todo, pero cuando les ponemos algo que es importante, que fue importante para ellos en su juventud, podemos hacer que traigan recuerdos que están bien almacenados a nivel cortical. Por ejemplo, Marta Cinta, que era una bailadora profesional, ya en una etapa de Alzheimer avanzada, cuando le ponen la música del Lago de los Cisnes, recuerda la coreografía. Y está también Tony Bennett, que es un paciente también con enfermedad de Alzheimer, que realiza un concierto, ya en una etapa avanzada de la enfermedad, realiza un concierto con Lady Gaga y ya con el diagnóstico de la enfermedad, la música hace que recuerde las letras de las canciones. Entonces, ¿cómo es que pueden hacer esto estos pacientes con enfermedad ya avanzada? Es porque estas cosas que son trascendentales e importantes para su vida diaria se guardan en áreas corticales muy profundas, que solamente ya en las últimas etapas de la enfermedad son cuando se olvidan. Entonces, pues hay que tratar de estimular a los pacientes y hacer que este camino de la enfermedad sea un poquito más fácil para ellos. Y no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctora. La verdad es que es muy interesante. Esto que recientemente ha tomado auge, lo de los biomarcadores en enfermedad de Alzheimer, sobre todo pues para clasificar este síndrome clínico y diferenciarlo de otros trastornos neurodegenerativos. Muchas veces, bueno,
por lo menos a mí me pasa que siento que a veces nos quedamos cortos o el diagnóstico a veces no es tan claro, ¿no? Algunas variantes de Alzheimer, como la variante logopénica o la variante conductual, pues llegan a compartir características con otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, como la demencia frontotemporal. Y a veces, pues, como médicos aprendimos a eso de algo clínico y diagnosticar, no dar un diagnóstico como tal. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Sobre todo con este tipo de enfermedades. Y si no tenemos los recursos, pues es más complicado. Entonces aquí lo clínico pues toma mucha relevancia y como lo comentaba bien en otras clases, pues lo más importante es detectarlo a tiempo y darle seguimiento en el tiempo, ¿no? Para ir determinando las características de este tipo de trastornos. Sí, así es. A veces, como dices, hay tantas variantes o a veces ya van a ser etapas avanzadas de la enfermedad que no vamos a poder diferenciar entre una y otra. Entonces, a veces el acompañamiento o resolver dudas o tratar los síntomas conductuales, que a veces eso es lo que más afecta a la dinámica familiar, incluso más que dar un diagnóstico diferencial, eso es lo que más va a apoyar al paciente, que les podemos acompañar en este camino y que les podemos dar un poquito más de calidad de vida, los muchos o pocos años que les queden, y también tranquilidad al cuidador de saber que de alguna manera validemos lo que está haciendo, porque a veces ahí se sienten culpables, que el cuidado no se está haciendo bien, que solamente son ellos, entonces a veces validar o decirles que lo que está haciendo lo está haciendo de manera adecuada puede mejorar incluso un poquito la dinámica también en la familia. Gracias, doctora. Yo ya volví a enviar a otra paciente a la consulta. Estaba pensando que era enfermedad de Alzheimer o una frontotemporal, pero empezó con síntomas conductuales, hipersexual, pero la memoria está intacta. Entonces sí me llamó mucho la atención y está muy joven, tiene 69 años y aparentemente sin antecedentes verificados. Dicen que su mamá sí tuvo o tiene como el antecedente de enfermedad de Alzheimer, pero realmente que esté verificado no. Entonces, pues la mandé. Por lo que dices, parece más frontotemporal. Generalmente le da a pacientes más jóvenes o tiene un inicio más temprano. Los síntomas conductuales son muy importantes y la memoria en etapas iniciales no está tan afectada. Pues es Entonces, que pareciera. Ay, perdón, doctora. No te preocupes. Es que ya dice que los síntomas conductuales empezaron hace 30 años y que hace 15 años ya se volvió dependiente total para las actividades instrumentadas y hace 2 años empezó con crisis convulsivas. Jeje. Habla de etapas avanzadas. Ya es una etapa avanzada. De hecho, nos ha tocado a varios pacientes de etapas avanzadas con la Ujú. distrofia general crisis convulsivas. Y la verdad es que lo había leído, mientras estamos en la prueba, sí me ha tocado motivarle a pacientes que convencionalmente en crisis muy avanzadas. Entonces, está descabellado también pensar así como que la epilepsia en un paciente ya con estado mayor, ya muy avanzado, de mucho tiempo de evolución. Sí. Yo creo que fue hacer una DFT, o sea, por el tiempo de que pues, tuvo muchos síntomas conductuales y memoria un tanto íntegra, pero pues yo creo que ya por el tiempo que ya dio lo que tenía que andar y a lo mejor hacer un poquito difícil hacer el diagnóstico, pero como siempre, Ujú. como mandar, que el interrogatorio pues, nos va a ayudar mucho para ver qué es lo que le quedamos nosotros. Ahí le llegará a Roger. Ya va a llegar. No, no creo. No sé cuál irles. Jiji. Pues les paso luego ahí en el grupo las presentaciones. Igual si más adelante les genera una duda o algo, con toda confianza nos pueden escribir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.